Comienzo por el comienzo. Mi padre andaba buscando, supongo en 1944 o 1945, un lugar tranquilo para poder escribir. Y Enrique Bernicke, un amigo de la familia, un muy buen poeta, le dijo que él conocía a un señor muy peculiar, don Federico Valle, que tenía una casita muy modesta en las serranías de Córdoba y que la podía alquilar. Así fue como comenzó nuestra relación con ese lugar maravilloso, el Pantanillo, en medio de la serranía cordobesa. Y la casita, a la que era más modesta de lo que decía el amigo de mi padre, era casi un rancho. La llamamos La Tapera y así quedó en la memoria. Esa casita carecía de todas las comodidades que hoy parecen imprescindibles en la vida moderna. No tenía agua corriente, no tenía luz eléctrica, había que ir a buscar el agua del arroyo Los Chorrillos, y cuando caía la tarde, mis padres encendían unas cosas que llamaban sol de noche, que eran a gas, para iluminar la casa, y también velas, claro está. Ese lugar estaba concurrido por una buena cantidad de bichos curiosos. Pintores, escritores, poetas, artistas, todos convocados por esa figura que para mí tiene un recuerdo fantástico de don Federico Valle. Después, bueno, yo pasé una infancia muy feliz en esos veranos, largos veranos, 3 meses, en el Pantanillo. Y mis recuerdos, por supuesto, son los de un chico muy lejano, muy remoto. Estoy remontándome 70, 65 años para atrás. Teníamos un caballo, Cacique, que mi madre lo ataba al sulky y íbamos a Carlos Paz. Íbamos porque yo me prendí enseguida para acompañarlo en esa aventura de recorrer esos 6 kilómetros que nos separaban del pueblito para comprar las provisiones para la semana o para la quincena. Y el arroyo, donde pasé, creo que todas las tardes que no hacía frío, o que no llovía, era un típico río de montaña, casi escuálido y muy tranquilo en general, hasta que de vez en cuando, como los ríos de montaña, se venía el alud, la corriente, la inundación con fuerza y arrastrando todo. Tenía la gentileza, esa poderosa fuerza de la naturaleza de avisar, porque se oía el ruido antes, resonaba entre las montañas y había que tener mucho cuidado. Pero en general era un lugar fantástico, y yo recuerdo que los chicos nos cambiábamos detrás de las rocas, nos poníamos los pantaloncitos o lo que usáramos para ir al río. Y una tarde yo estaba cambiándome, poniéndome el pantaloncito, y vi un bicho maravilloso. Tenía redondeles, eran negros, amarillos, rojos. Era una serpiente de cascabel. No sé si era venenosa o no, porque tampoco sabía entonces, y ahora no me detendría a mirarlo, si tenía
el hocico puntiagudo, que eran venenosos, o la cabeza achatada, que eran pacíficos. Pero me maravilló y tenía muchas ganas de llevármela al ranchito, pero bueno, mis padres se horrorizaron cuando supieron de la historia. Mi padre sacaba fotos, pocas, porque entonces se sacaban pocas fotos, pero no las ampliaba, se quedaba con los contactos, eran unas cosas chiquititas así, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo una que podía hablar de ella. Como verán, bien chiquitas. Una de esas fotos, esta concretamente, la usé como prólogo para un libro que publiqué hace poco, La imposible melancolía, una colección de relatos, de crónicas, donde el pantanillo aparece en varias oportunidades. Y bueno, voy a tratar de mostrársela como salió en el libro, porque no tengo otra ampliación, a ver si pueden verla. Bueno, a ver, ahí me parece que sé. En la letra minúscula de mi padre abajo dice 1950, el pantanillo, Mario aprende a leer. Esto es fantástico. Yo calculo que mi padre estaba escribiendo Hombres sin granajes y en una parte carente de inspiración salió a ver qué podía hacer y decidió enseñarme a escribir. Yo iba a cumplir 6 años y él quería que empezase la escuela primaria ya sabiendo leer y escribir. No sé cuánto tiempo habrá estado en esa tarea titánica, porque yo era bastante bruto, pero de todas maneras el cartelito que le escribió era demasiado ambicioso. Aprende a escribir. No aprendí nada. Tardé más que mis compañeritos cuando empecé la escuela primaria en saber escribir, y ningún compañerito mío tenía un padre escritor, así que eso fue una especie de vergüenza familiar. Pero para mí esta foto tiene un significado naural, profético. No aprendí a escribir de la mano de mi padre, pero lo sentí a él, y a mi madre sobre todo, muy profundamente durante toda mi vida. Lo sigo sintiendo así. Sentí que me acompañaban cuando escribía o cuando filmaba. Y bueno, le tengo mucho orgullo a esa foto. Bueno, voy a volver un momento a don Federico Valle, porque después de conocer el Pantanilla, mi padre decidió, acompañado siempre por mi madre, que lo empujó en toda su vida, lo ayudó, le corrigió sus obras. Antes de decir con la historia, yo quiero decir lo que siento, que sin mi madre ninguna de las obras realmente importantes de mi padre hubiera existido. Y sería justicia que cuando se vuelvan a editar, en lugar de la tapa donde dice el autor, agreguen el nombre de mi madre, Ernesto Sábato y Matilde Kuminski. Bueno, mi padre sabía que no podía volver a la ciudad, que no iba a soportar el ruido de la ciudad, y don Federico le dijo que él tenía una casa en Santos Lugares, lejos del centro, que le podía servir. Se la alquiló. Yo sospecho que con una suma ridícula, porque tanto mi padre como don Federico tenían una idea disparatada del dinero y bastante desprecio por eso. Y la peculiaridad es que el alquiler lo incluía a don Federico y a su hija. Don Federico vivía con nosotros, con su hija, no adentro de la casa, digamos, abajo, en un sótano que había construido y hecho como una habitación, y atrás en una construcción un poco precaria. Digo un poco precaria porque sonaba muy precaria, pero todavía está. Y voy entonces a lo que tiene que ver con esto. No solamente está esa
esa galería y atrás el estudio donde mi padre escribió y pintó, sino que forma parte de la Casa Museo Ernesto Sábato, un lugar que hemos llevado adelante con mis hijos y que ahora está manejado por Luciana y Guido, dedicado a resguardar su legado, porque nosotros entendemos que ese legado no nos pertenece solamente a nosotros, lo compartimos con millones de argentinos y es necesario preservarlo, tener la casa abierta para que vengan a vivirlo, porque en estos tiempos, desde hace un tiempo, y creo que va a pasar un tiempo más todavía, los argentinos lo seguimos necesitando a mi padre. Por eso preferimos festejar los aniversarios de nacimiento y no pensar en su muerte, porque nos resulta mejor creer que está vivo y que nos sigue aconsejando.